intravascular. Bien, lo que nosotros medimos, que va a ser mediante un proceso no invasivo, es decir, no vamos a perforar la piel, no vamos a entrar un vaso, es un proceso no invasivo. Vamos a medir lo que sería la tensión arterial. Es acá la diferencia. ¿Qué es la tensión arterial? La tensión arterial va a ser la resistencia que va a tener este vaso de acá, la resistencia que va a tener al flujo sanguíneo que está golpeando. ¿Bien? Entonces esa es la diferencia entre tensión arterial y presión arterial. Entonces cuando nosotros medimos la presión, que decimos que medimos la presión con el sfigmomanómetro y con el endoscopio, realmente lo que estamos midiendo es la tensión arterial. ¿Lo ves? Ahora, por suerte, los valores de tensión arterial y de presión arterial van a ser básicamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros cuando medimos la tensión arterial, sabemos que ese valor es equivalente a la presión arterial. Por eso decimos que su presión arterial está ahí. Bien, pero para medir nuevamente la presión arterial exacta, debemos de colocar un catéter en el espacio intravascular, que muchas veces, para poder registrar la presión arterial continuamente en los pacientes que se encuentran en terapia, pacientes que se encuentran monitorizados, sí le colocan directamente un catéter para poder controlar la presión arterial mediante un monitor, ¿no? Continuamente. Y ahí se ve el registro de la presión, ¿no? Entonces, esos catéteres sí van a estar midiendo la presión arterial. Listo. Ahora, es muy importante saber que esta presión arterial, ¿cómo va a estar determinada? Vemos acá. La presión arterial va a ser igual a... ¿Qué es lo que va a determinar la presión arterial? Que esté aumentado, que esté disminuido. Primero, cuando hablamos de presión arterial, tenemos dos valores muy importantes. Uno, que es la presión arterial sistólica, ¿no? Que ya vimos que era cuando, que era la fuerza que estaba determinada por la fuerza y el volumen que inyectaba el corazón, ¿no? El ventrículo izquierdo específicamente, porque cuando hablamos de presión arterial, hablamos de presión arterial sistémica, ¿no? De la circulación mayor. Y ya vimos en el diagrama de Rivers, pase. Ya vemos en el diagrama de Rivers porque la presión en la arteria aorta va a ser, en una fase diástole va a ser de 80 milímetros de mercurio. Y cuando el ventrículo izquierdo se encuentra en proceso de sístole, tiene que superar la presión a 80 milímetros de mercurio para que recién haya un proceso eyectivo, ¿no? La fase de eyección, ¿no ves? Y a ese proceso en el cual va a acumular presión le llamamos periodo de contracción isovolumétrico. ¿Se acuerdan? Uno de los periodos de sístole. Entonces, tiene que superar los 80 milímetros de mercurio para que la arteria, la válvula sigmoidea de la aorta abra y pueda haber un flujo sanguíneo. Bien, ahora, en el umbral, es decir, en el pico máximo de este proceso de sístole o este periodo de eyección, la presión dentro del ventrículo y dentro de la arteria, como por ejemplo la arteria aorta, va a ser aproximadamente de 120 milímetros de mercurio en el proceso de sístole. Entonces, la presión arterial sistólica va a ser aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Se dice que la presión ideal sistólica se encuentra por debajo de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la presión arterial diastólica, lógicamente se va a contar cuando dentro del ciclo cardíaco se encuentra en un proceso de diástole, ¿no? en el otro proceso. Entonces, ahí vamos a ver que el valor normal en diástole va a ser menor a 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? No vamos a dar un valor absoluto, sino que vamos a decir, en sístole idealmente tiene que estar menor a 120 y en diástole tiene que estar menor a 80. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a estar determinando? Ahí ya lo tenemos, la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que la va a determinar? El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿por qué va a estar determinando esto?
corazón en 1 minuto. Eso es gasto cardíaco. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia, ¿no? Vamos a ver que si esta resistencia aumenta, va a aumentar también la presión arterial. Si este gasto cardíaco aumenta, también va a estar aumentando la presión arterial. Bien, entonces que aumente o el gasto cardíaco o la resistencia va a determinar o va a influir a que la presión arterial también aumente. Bien, ahora este gasto cardíaco va a estar determinado por qué. Muy bien, lo que llamamos el volumen sistólico de eyección y la famosa frecuencia cardíaca. Porque si yo quiero determinar cuánto volumen va a eyectar el ventrículo, tengo que saber cuántas veces, cuántos ciclos cardíacos hubieron, como lo bien cuántos ciclos cardíacos, por medio de la frecuencia. ¿No ven? Si digo 60 latidos por minuto, hubieron 60 ciclos cardíacos. Entonces 60 veces eyectó sangre. Y el volumen sistólico de eyección, nosotros sabemos que normalmente este volumen sistólico va a estar determinado, o va a ser aproximadamente de ¿cuánto volumen sistólico? 70 ml, ¿no? Muy bien. Y aparte de eso, este volumen sistólico de eyección va a estar determinado por qué? Por otro factor. Uno que se va a llamar la famosa precarga, otro que va a ser la contracción o famoso el volumen sistólico de eyección va a estar determinado por la siguiente. Bueno, por la precarga. ¿Qué es la precarga? Importante, esta es una pregunta de examen hasta teórico. ¿Qué es precarga? ¿Qué es poscarga? ¿Qué va a ser la precarga? La precarga básicamente va a estar determinada por lo que sería el flujo de sangre que viene desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Y ese flujo de sangre que va a llegar en dependencia al volumen va a generar, acá vamos a dibujar, bien, acá tenemos la aurícula. El flujo que viene de la aurícula hacia los ventrículos va a venir y va a llenar al ventrículo, en este caso hablemos del izquierdo, ¿no? Y si se llena este ventrículo izquierdo, toda esta sangre que va a llegar en dependencia al volumen de sangre que llegue, va a generar presión al ventrículo, a la cámara ventricular, y va a generar también que estas cámaras se distiendan, es decir, se dilaten. Y esa distensión, esa tensión que tiene el ventrículo, gracias al volumen que llegó, es lo que se conoce la precarga. Entonces, la distensión del músculo ventricular, gracias al flujo sanguíneo en el proceso de diástole. ¿Bien? Listo. La contracción o el hipertrofismo va a ser, como ya sabemos, una propiedad cardíaca. Y en dependencia de la fuerza que realice el ventrículo, va a ser mayor o va a ser menor el volumen sistólico de eyección. Si hace mayor fuerza y se contrae más de lo normal, va a haber mayor volumen sistólico de eyección. Lo mismo con la precarga. En la precarga, sí que llega más cantidad de sangre y llega a distenderse más el ventrículo izquierdo, eso va a generar mayor fuerza de contracción. Y si hay mayor fuerza de contracción, va a generar aumento del volumen sistólico de eyección. Y por otra parte tenemos también a la poscarga, que acá damos de cuenta que de acá del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no? Que sabemos que no sale para la izquierda, sale para la derecha, que se vaya y después se toca, ¿no? Ustedes ya saben anatomía. Esto de forma didáctica, ¿no? Sale la arteria aorta. ¿Y qué va a ser la poscarga? ¿Quién sabe qué es poscarga? Ya. La poscarga básicamente va a ser la
a tener este vaso hacia el flujo sanguíneo, ¿ya? No es lo mismo que la arteria aorta esté contraída, digamos, en vasoconstricción, que tenga solo este calibre en el lumen, ¿no? Este calibre, que tenga este calibre, ¿no? Cuando está contraída el vaso, cuando está contraída la arteria, se dice que tiene mayor resistencia, es decir, aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, y cuando está este vaso está más dilatado, y si está más dilatado, va a poder fluir con más facilidad la sangre, ¿no? ¿Se entiende? Si está contraído, no es lo mismo que yo quiera poner agua o pasar agua por esta manguera que por una manguera de los bomberos, ¿no? ¿Por dónde va a pasar más agua más rápido? Por la manguera más gruesa, ¿no? Por la que tiene su volumen más amplio, digo. Entonces, si esta manguera es más estrecha, va a pasar menos volumen. Entonces, por eso también la resistencia va a estar determinando el volumen sistólico de eyección. Entonces, si está más contraído, decimos que la resistencia, es decir, la fuerza que se opone al flujo, va a estar aumentada. Si está más dilatada esta arteria, vamos a ver que la resistencia va a ser menor. La fuerza que se opone al flujo va a ser menor. Por ende, va a haber mayor volumen. ¿Listo? Entonces, con esto llegamos a la conclusión que la poscarga básicamente va a ser igual a la resistencia periférica que tenga el vaso. Ahí tenemos los conceptos de precarga, poscarga y el ionotropismo, ¿no? Que me van a estar determinando ¿qué cosas? Volumen sistólico de eyección. ¿Ya? Listo. Ahora, acá viene un mecanismo de regulación que fisiológicamente existe en el organismo gracias a estos tres factores, que es el famoso mecanismo de Frank-Starling, que seguro se lo han comentado ya, doctor, ¿no? El mecanismo de Frank-Starling básicamente va a ser la respuesta que va a tener el corazón ante la mayor precarga, es decir, que llegue más volumen sanguíneo al ventrículo izquierdo, es decir, que si hay mayor precarga, el mecanismo de Frank-Starling hace que el ionotropismo, la fuerza de contracción, sea mayor, y si es mayor la fuerza de contracción, va a ser mayor el volumen sistólico de eyección. Es decir, que si le llega más sangre al corazón, el corazón tiene que compensar esa llegada abundante y tiene que contraerse con más fuerza. ¿Bien? Y probablemente este volumen sistólico de eyección, cuando el mecanismo de Frank-Starling está activo, ¿no? Si le llega más precarga, ya no va a ser 70 ml. Supónganse que el volumen telediastólico sería, ya no sea de 120, que sea de 140, ¿no? Ya este 140 básicamente va a tener que inyectarse 80 o 90 ml, ¿no? Y eso ¿cómo se hace? Con mayor fuerza en la contracción. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el mecanismo de Frank-Starling? Que a mayor precarga, mayor fuerza de contracción y mayor volumen de eyección, ¿no? Es un proceso compensatorio. Listo. Entonces, el gasto cardíaco está determinado por volumen sistólico de eyección, que en condiciones normales y de reposo va a ser aproximadamente 70 ml, ¿no? Y la frecuencia cardíaca normal, ya sabemos que ¿cuáles son sus parámetros? 60 a 100. De 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Pongámosle un valor normal de 70 LPM, ¿ya? Entonces yo voy a multiplicar esto y me va a dar un valor. Y esto también, la resistencia vascular periférica, que ya dijimos que esta básicamente va a ser el equivalente a la poscarga, ¿no ven? Bueno, es importante saber la resistencia para determinar la presión arterial. ¿Por qué? Para ver si es que el vaso tiene menor luz o si es que tiene mayor luz, ¿no ven? Porque vamos a estar determinando eso justamente la presión arterial. Y a tal importancia es la resistencia vascular periférica que la mayoría de los fármacos que ustedes van a ver más adelante
que van a hacer, van a generar básicamente la vasodilatación. Y si hay vasodilatación, hay menor resistencia. Y si hay menor resistencia, va a haber menor presión arterial. ¿No ves? Entonces, si hay vasoconstricción, va a haber mayor resistencia. Y si hay mayor resistencia, va a haber mayor presión arterial. ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, no tengo claro. Listo, vamos repasando entonces qué es la presión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Eso es lo que hemos hecho. Listo, gracias. Listo, ¿qué más? La presión generada por contracción la presión está generada entonces por la contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Que esta va a impulsar el flujo sanguíneo a través del aparato cardiovascular, es decir, a través de la aorta, ¿no? Entonces, casi siempre esta presión arterial se la va a medir en milímetros de mercurio, ¿no? También se puede medir en centímetros de agua, pero lo más usual es medir en milímetros de mercurio. En un adulto sano la presión sistólica debe ser menor a 120 y la presión sistólica debe ser menor a 80 milímetros de mercurio. Claro que sin sobrepasar los valores de 90 a 60, es decir, la sistólica no tiene que ser menor a 90 y la diastólica no tiene que ser menor a 60. Si la sistólica es menor a 90 y la diastólica es menor a 60, vamos a hablar de una hipotensión. La presión del pulso, ¿qué va a ser? Esto es un concepto muy importante, la presión de pulso. La presión de pulso va a ser el valor, va a ser la diferencia de los valores de las dos presiones, es decir, la diferencia entre presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Si tengo una sistólica de 120 y una diastólica de 80, ¿cuánto va a ser la presión de pulso? Puede. Va a ser 40, ¿no? Esta presión del pulso ustedes ya van a ver que en la práctica va a estar aumentada normalmente en los pacientes adultos, en los pacientes añosos. ¿Ya? ¿Por qué va a estar aumentada en los pacientes añosos? Porque en ello básicamente va a tender a aumentar la presión arterial sistólica, pero la diastólica no aumenta mucho. ¿Ya? Es decir, acá más o menos hay un valor de que el 80% de los mayores a 80 años van a ser hipertensos. El 80%, es decir, que todos estamos viendo básicamente a la hipertensión, son raras las personas que no van a la hipertensión. ¿Y por qué en los años va a haber esta hipertensión? Digo, va a haber mayor, sí o sí, vamos a llegar a hacer una hipertensión, si es que llegamos más a los 80 años. Porque ya va a haber, ya se van a empezar a calcificar los vasos, y si se empiezan a calcificar los vasos, se empiezan a hacer más rígidos y no van a tener mucha capacidad de distensión. Miren ustedes, el flujo no es que golpea los vasos y esta arteria tiene como amortiguar ese flujo, es decir, que hay una distensión, se puede distender fácilmente. Hasta el punto que si ustedes se tocan el pulso radial, ven cómo esa arteria se distiende y viene bien, se siente bonito el pulso. Bien, en los pacientes añosos probablemente no se siente tan bien como en un joven. ¿Y va a ser por qué? Porque en estos vasos se va a estar depositando calcio y el ciclo va a ser más rígido el vaso. Y si es más rígido, va a perder la capacidad de distensibilidad. Y si pierde la capacidad de extensibilidad, no va a estar amortiguando el golpe que hace el flujo y por ende la resistencia va a ser mayor. Y si la resistencia es mayor, la presión arterial va a ser mayor. Sabemos que la resistencia va a aumentar, va a determinar a que aumente también la presión. Listo. Gente, me nieguen ahí. Ya. Bueno,
tiende a aumentar la presión sistólica y la diastólica no tiende a aumentar mucho. ¿Bien? Luego tenemos la presión arterial media, que es un valor muy importante, ya que nos va a estar determinando la presión continua que va a estar perfundiendo a nuestro tejido. ¿Bien? Ustedes saben que si bien hay una presión sistólica y una presión diastólica, estos vasos se van dando sus ramas colaterales. Por ejemplo, la aorta van a hacer la carótida se divide en dos, esto van a estar dando ramas colaterales, ramas terminales, y esto igual se van a estar dicotomizando, hasta que al final va a llegar un proceso de capilarización, que cuando hablamos de los capilares, ya este flujo, el flujo a nivel capilar, no hay un flujo que sea sistólico y uno diastólico. Ya la presión va bajando tanto, ¿no? Que ya el flujo a nivel capilar va a ser de tipo laminar, ¿ya? Es decir, va a estar a una presión constante, va a ser continuo el flujo a nivel capilar. Bien, no va a haber un flujo rápido en sístole y un flujo lento en diástole. Bien, entonces a nivel capilar va a haber un flujo continuo y va a haber una presión determinada como media, que básicamente va a ser el promedio de tanto la presión sistólica y la presión diastólica. Ahora, en reposo, nosotros sabemos que la presión diastólica, en el ciclo cardíaco, en cuanto a la fase de diástole, va a determinar básicamente el 60% de todo el ciclo cardíaco. Es decir, que la sístole es un periodo más rápido que la diástole. ¿Ya? El 40% de todo el ciclo cardíaco es el proceso de sístole y el 60% más o menos va a ser la diástole. ¿Bien? Entonces, para poder calcular la presión arterial media, se ha hecho una fórmula que es justamente la que ustedes ven allá de azul, que se dice que la presión arterial media es igual a la presión sistólica por dos presiones diastólicas, y esto lo dividimos entre 3 para saber el valor el valor promedio de la presión arterial, ¿no? Entonces, ponemos acá presión arterial media es igual a la presión sistólica, que en este caso le vamos a poner 120. Esto va a estar sumado por dos presiones diastólicas, es decir, que si la presión diastólica es 80, ¿cuántos serían dos? 160, ¿no? 160. Esto divide entre 3. Entonces, esto va a ser igual a 280 dividido entre 3, que esto va a ser igual a 73. Pues 93. Ah, sí, 93. Exactamente. Por eso no estoy en 93.3333, ¿no? Sí. Bien, entonces, la presión arterial media básicamente no tiene que ser menor a 80, ¿ya? No tiene que ser menor a 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si ya está menor a 80, vamos a decir que ya hay hipoperfusión tisular, ¿ya? Y tampoco debe de ser mayor a 120. Bien, básicamente tienen que saber que la presión arterial media tiene que estar dentro de la presión sistólica y la presión diastólica normal, 120-80. No puede estar ni menor ni mayor. Bien, listo. Entonces es muy importante también el concepto de presión arterial media. ¿Y esto cómo lo vamos a explicar ahora? El tema de la presión arterial, vamos a ver que el flujo sanguíneo, es decir, el flujo que ven acá, desde un extremo P1 hasta un extremo P2, ahí el flujo sanguíneo va a estar determinado. ¿Por qué? Por el gradiente de presión. Entonces ven acá, lo vamos a discutir. El flujo sanguíneo, acá el flujo va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión y va a ser inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué resistencia? Esta es la famosa ley de Ohm, que también está en su libro. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión. Diferencia de presión entre dos extremos. Es decir, que acá tiene que haber más presión y acá menos presión para que el flujo vaya en esta dirección, para que haya flujo. ¿No ves? Entonces, si la diferencia de presión
es mayor, el flujo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Ahora, si la resistencia del vaso, es decir, este vaso se estrecha, digamos, y va a estar hasta acá nomás, y hay menor lumen, es decir, que aumenta la resistencia. Si la resistencia aumenta, ¿será que el flujo va a aumentar o va a disminuir si está más pequeño? Disminuye, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice la ley. Si se aumenta la resistencia, el flujo va a estar disminuyendo. Bien, entonces por eso que se dice que el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión o a la diferencia de presión y va a ser inversamente proporcional a la resistencia del vaso. Bien, y bueno, básicamente esos son los conceptos. Ahora vamos un poco más práctico. ¿Quién tiene ahora? 38. Ya. Ahora, vamos a ver que existen métodos para tomar la presión tanto directo como indirecto. Bien, generalmente lo que utilizamos, que son métodos no invasivos, son los métodos indirectos. Los directos ya les dije que deben ser mediante catéteres que se ponen directamente en la luz del vaso. ¿No ves? Que eso van a estar determinando realmente la presión arterial. Cuando hablamos de los métodos indirectos, que son los que vamos a practicar el día de hoy y los que van a hacer continuamente durante toda su vida médica, esto vamos a tener tanto el método palpatorio y el método auscultatorio. Bien, el método palpatorio solo nos va a servir para determinar la presión arterial sistólica, ¿ya? Y ya se lo voy a comentar por qué. La más completa y más efectiva va a ser el método auscultatorio, ¿bien? Que también lo vamos a combinar con el método palpatorio, pero es muy importante la función del estetoscopio para poder determinar la presión arterial diastólica principalmente, ¿ya? Listo. Entonces, gracias al método auscultatorio podemos determinar la presión arterial sistólica y diastólica también. Y bueno, vámonos acá. Los instrumentos que se necesitan para tomar la presión son justamente los que yo ya les comenté y les dije que traigan, ¿no? Que va a ser el famoso fonendoscopio o el estetoscopio y el famoso tensiómetro o esfigmomanómetro, que constan de las diferentes partes. Ya saben que el fonendo tiene la oliva, el túbulo en T o el túbulo en Y, la manguera, y acá vamos a tener dos segmentos, uno que va a ser la campana, que lo ven acá arriba, y otro que es la membrana, ¿no? En este caso, para tomar la presión arterial, vamos a utilizar la membrana, que es esta parte de acá. ¿Quién tiene un fonendo que tenga campana? Este no tiene lo de membrana. Bueno, luego tenemos al tensiómetro o al esfigmomanómetro, que este va a tener un brazalete que dentro va a tener una cámara inflable, ¿no? Luego también va a tener su sistema de manguera y vamos a tener la famosa perilla, para poder inflar el neumático que se encuentra dentro del brazalete. Y también esta perilla hacia arriba va a tener la válvula de presión, que va a ser por la que vamos a abrir y vamos a cerrar para poder aumentar o disminuir la presión, ¿no? Dentro de la manguera. Y por último tenemos a este que parece un relojito, que es el manómetro, que nos va a estar indicando la presión que va a existir dentro del brazalete, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los instrumentos. Listo. Ahora vámonos a la práctica. ¿Cómo es que vamos a medir la presión arterial? Ya tenemos nuestros instrumentos, tenemos nuestro tensiómetro, que acá está. Miren acá, creo que en cada mesa hay, en la última creo que no hay. Bien. Listo, para eso voy a necesitar un voluntario que venga y necesita también esa pena que venir, ¿ya? ¿Quién quiere ser voluntario? Volando.